tardes, buenas noches, buenos días. ¿Cómo están, les Guildmore Lovers, personitas, escuchantes de Sin Culpa? Qué honor estar aquí una vez más. Bienvenidos a este espacio, a este momento de lunes donde estrenamos un nuevo capítulo de Sin Culpas. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. De verdad, siempre es un honor para mí venir a platicar y interactuar con ustedes unos 30, 40 minutos de temas que me apasionan. De verdad es un honor estar aquí una vez más. Entonces, bueno, pues los invito a que tengan su cafecito, su juguito, su tecito, lo que quieran. Pues el día de hoy vamos a platicar de un tema sumamente interesante. Si no nos siguen en redes sociales, vayan a seguirnos, porque muchas veces ahí publicamos pequeños sneak peeks como reels, posts, donde empezamos a dar algunas como pistas de cuáles van a ser los temas que vamos a hablar en los próximos capítulos de Sin Culpas. Entonces, pues a lo mejor algunos ya tienen idea de lo que vamos a platicar el día de hoy, pero si no, corran a seguirnos porque ahí, además de encontrar contenido muy bueno en Les Guilds More Love, van a encontrar también información sobre futuros capítulos. Entonces, sin más, vamos a empezar con el tema del día de hoy, que también vengo a salvar, bueno, no salvar, a rescatar la profesión de los nutriólogos, porque muchas veces existe este estigma súper de cultura de dieta y pesocentrista, en que los nutriólogos lo único que sabemos hacer es enfocarnos en la pérdida de peso y que nuestra misión en el mundo es que la gente pierda peso. Y la realidad, primero que nada, pues como saben, en este capítulo, no, más bien, no en este capítulo, en este podcast no nos centramos en el peso. Por lo tanto, desde ahí se ve que no es lo único a lo que nos dedicamos los nutriólogos. Además de que es importante entender que este modelo de alimentación que se propone, pues se ha demostrado que no funciona. Entonces, pues, más allá de ser un patrón alimentario, como se conoce como el ayuno intermitente o la dieta cetogénica, vamos a hablar del famoso déficit calórico. Este famoso déficit que se ha vuelto muy común en redes sociales, sobre todo las redes sociales que son mucho más visuales, como suele ser Instagram, en donde vemos la cantidad de calorías que comen las personas, siendo cantidades energéticas que cuando conocemos un poco de las necesidades de cada etapa de vida pueden resultar alarmantes, pero que se han puesto muy de moda porque se proponen sobre todo en dietas milagro, pero pues también sobre todo por esta cultura fitness, que también en próximos capítulos que no se pueden perder, vamos a estar platicando con una super invitada sobre mitos relacionados con nutrición y deporte, pero bueno, ese será tema para otro día. Pero hoy vamos a hablar en sí a secas de qué es el déficit calórico. Y entonces, para comenzar a hablar de este déficit calórico, tenemos que irnos a lo básico. Como saben, aquí me gusta irles desmenuzando y explicando un poco de todo. ¿Por qué? Porque así ustedes ya pueden formar su propio criterio y darse cuenta que muchas cosas de la cultura de la dieta, y si no es que todas, más bien todas, me retracto, todas las cosas de cultura de dieta, no van a estar buscando su salud. Simplemente van a estar buscando que sigan en este ciclo de dietas para que ustedes sigan pagando. Y lo más importante aquí, yo como profesional de la salud, es tratar de compartirles esta información para que ustedes puedan tomar conciencia y procurar su bienestar. Entonces, iniciando por el principio, vamos a hablar de un término que se llama gasto energético. Vamos a entender qué es este gasto energético, cómo nosotros necesitamos energía durante nuestro día y cómo de ahí surge todo el término de déficit calórico. Entonces, para empezar, ¿qué es el gasto energético? Son las necesidades que tiene cada individuo. Esto es muy importante rescatarlo, que cada ser humano tiene necesidades individuales. Tenemos las mismas necesidades de forma general, pero todos somos seres únicos. Entonces, son necesidades individuales. Y estas necesidades están enfocadas en cubrir los requerimientos energéticos que nos permitan realizar nuestras actividades, tanto físicas, que puede ser el trabajo que hacemos a lo largo del día, como fisiológicas. ¿Qué quiere decir esto? Como las cosas autónomas que hace tu cuerpo sin que tú tengas conciencia de ello, como es el metabolismo, la respiración, la digestión y muchísimas cosas más. Entonces, eso es el gasto energético, lo que nosotros necesitamos de energía para vivir nuestro día. Y este gasto energético tiene tres componentes principales.
Es como lo que se considera inclusive para nosotros entender cómo se utiliza nuestra energía en nuestro cuerpo. Entonces, estos tres componentes tienen nombres rimbombantes dentro de las ciencias de la salud, pero se los voy a explicar con ejemplos. El primero es el metabolismo basal o gasto energético basal. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense que ustedes están acostados en una camita, dormiditos, simplemente respirando. Aunque ustedes no estén haciendo ningún trabajo, su cuerpo está trabajando fisiológicamente. Está gastando energía para poder seguir respirando, para poder seguir oxigenando la sangre, para que el corazón siga bombeando, para que sigas teniendo energía y que tu cuerpo pueda funcionar. Pero eso estás en un estado de reposo. Entonces, esa es como la principal base que todos tenemos de nuestro gasto energético. Y este en porcentaje representa el 70% de nuestra energía. O sea, imagínense que el 70% de la energía que nosotros consumimos de este gasto energético es mientras estamos acostados sin hacer nada. Imagínense qué impactante. Y bueno, esta es la primera parte. Después viene como el segundo componente, si lo queremos ver como no. Imagínense como una escala de Legos o una escala hacia arriba que fuera a llenarse por colorcitos. El que cubre el 70% es el gasto energético basal, pero luego viene otro cachito, que es aproximadamente entre el 8 y 10%. Acuérdense que es individual en cada persona, que se llama el efecto termogénico de los alimentos. Y ustedes dirán, ¿qué es eso? Pues la realidad es que cuando nosotros comemos, como vimos en el capítulo número 2, nuestro cuerpo realiza una serie de reacciones bioquímicas para poder digerir el alimento. Y dependiendo del tipo de alimento y los nutrimentos que contenga, el cuerpo va a gastar más energía para digerirlos. Y entonces, dependiendo del tipo de alimentación que nosotros llevemos, el cuerpo va a gastar más energía en digerirlo. Ahora bien, muchas veces vienen aquí también estas ideas de cultura de dieta de come proteína y come fuentes de proteína, sería la afirmación correcta, pero ya saben la cultura de la dieta. Come proteína y toronja, porque estos alimentos te hacen quemar, entre comillas, grasa. A ver, eso es una completa mentira, sino que se ha visto que las fuentes de proteína, sobre todo de origen animal, tienden a, además de a ayudarnos a sentir una sensación de más saciedad, lo que hacen es que se necesita más energía para digerirlos, pero eso no significa que estén quemando calorías. No lo vean como una cultura de dieta, sino como una cuestión normal de nuestro organismo. Bueno, ese es el componente número 2. Y el componente número 3 es conocido como la actividad física. Aquí breviario cultural. Ejercicio y actividad física son dos cosas diferentes. Actividad física simplemente es movimiento. Puede ser desde caminar, limpiar la casa, subir y bajar las escaleras. Es el movimiento que realizamos a lo largo del día. En cambio, ejercicio es actividad física estructurada, una serie de movimientos que tienen un objetivo y tienen una secuencia. Entonces, cuando hablamos de actividad física es que se considera el movimiento del cuerpo a lo largo del día. Y este va a tener una variación que puede ir desde el 10%, 5% o hasta niveles mucho más altos, que en algunas bibliografías se representa como el 100%, que eso podría ser un poco contradictorio, pero dependiendo del estilo de vida de la persona, si es atleta, si es una persona que tiene un estilo de vida más sedentario, este componente va a variar en cuanto a lo que se refiere de nuestro gasto energético. Entonces, estos tres componentes van a influir en la energía que necesite nuestro cuerpo. Hay más condiciones que en este momento no están consideradas como dentro de esta teoría de los tres componentes, pero se las quiero comentar. Va a influir también nuestra etapa de vida. ¿Por qué? Porque es súper importante saber que en cada momento de nuestra vida tenemos necesidades energéticas diferentes. Entonces, por eso la salud es dinámica, porque nuestro cuerpo va cambiando a lo largo de la vida y nuestras necesidades cambian con ello. También va a influir mucho nuestro estado de salud. Por ejemplo, los pacientes de COVID, este ha sido un tema súper interesante que se ha estudiado mucho recientemente por cuestiones de pandemia, tienden a tener un gasto energético mayor por la presencia de la enfermedad. Hasta se puede duplicar su gasto energético. Imagínense esto, si una persona se estima que aproximadamente necesita 1.800, 2.000 calorías, imagínense que por la enfermedad pudiera necesitar hasta el doble. Es algo muy impactante. Pero esto sucede debido al proceso de la enfermedad que tu cuerpo está combatiendo. Entonces, esos son como datos extra que puede ser la etapa de vida o circunstancias de salud de enfermedad, pero los tres como más estudiados son estos primeros que les dije.
Entonces, habiendo dicho esto, vamos a pasar a la otra parte para ya empezar a entrar al déficit calórico, que a lo mejor es lo que a todos les llama más la atención, pero van a entender por qué les digo todo esto. Luego tenemos lo que es el balance energético, que es esta teoría que nos enseñan desde primer semestre a los nutriólogos, y yo creo que esta sí es una teoría mundial que a todos nos enseñan, que en mi perspectiva ya se debería cambiar, y ahorita les digo por qué. Imagínense que nosotros tuviéramos como una balanza. Y entonces, en esta balanza, de un lado vamos a tener los ingresos y de otro lado los egresos, es decir, lo que entra y lo que sale. Y entonces el balance energético sería buscar que todo lo que entra sea equivalente a todo lo que sale. Entonces, si ya vimos que nosotros consumimos energía y lo quemamos por estos tres componentes o lo utilizamos, que ese sería el término correcto, vamos a buscar que lo que consumamos sea equiparable a lo que nosotros, pues, o sea, gastamos de una manera u otra, ¿no? Y entonces ahí es en donde puede haber un desbalance energético. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser que tú consumas más de lo que está saliendo, entonces eso se considera un balance energético negativo, perdón, positivo, y en cambio vamos para el otro lado. Si lo que consumes es menos de lo que estás gastando, pues al final del día va a ser un balance energético negativo. Entonces con esto empieza toda esta teoría del déficit calórico. Y ahora viene algo súper importante que quiero compartirles antes de entrar ya más a fondo al déficit, es que calcular el gasto energético y por ende el balance energético es sumamente complicado. Existen dos caminitos científicos para hacerlo. El primero se le llama, ahora sí, calcular, obtener, determinar el balance energético, porque vamos a tratar de obtenerlo de la manera más precisa posible, y se hace a través de dos instrumentos. Uno se llama calorimetría directa y otra se llama calorimetría indirecta. ¿Qué es esta cosa de calorimetría? La directa, imagínense estar en un cuarto, así como en este en el que estoy grabando, y que es como una cámara que está con una termorregulación, es decir, es una máquina programada, y entonces van a medir el calor que tú estás desprendiendo. Y al medir el calor que tú estás desprendiendo dentro de ese cuarto, en diferentes condiciones, en reposo, en movimiento, van a saber cuánta energía estás consumiendo. Y entonces ahí te pueden decir, tú estás quemando esta cantidad de energía. Y entonces, ese modelo solamente se utiliza en investigación, porque es un cuarto carísimo, porque tiene que estar sumamente acondicionado, los objetos que están ahí, de preferencia no debe haber objetos, porque la interacción con los objetos hace que nosotros cambiemos nuestra termorregulación, entonces, no como tal, sino que se ve afectada, pero entonces hay mucha como sesgo de cómo puede estar tu temperatura corporal y cuánto calor estás desprendiendo. Entonces, por eso se prefiere que se utilice solo para investigación, porque es muy caro ese cuarto. Pero tenemos la calorimetría indirecta, que es como una mascarilla que mide tu consumo de oxígeno y cuánto CO2 sacas, cuánto dióxido de carbono sacas. Entonces, a partir de ahí, una serie de fórmulas estiman aproximadamente cuánto tú estás quemando. Es mucho más accesible, pero también se utiliza principalmente en el campo de la investigación, porque son cosas muy caras de hacer. Entonces, habiendo dicho esto, estos dos caminos para determinar tu balance energético y tu gasto energético son prácticamente imposibles de ver en una vida cotidiana. Y entonces se crearon fórmulas que estiman el gasto energético. Y quiero decir estiman, porque esto no quiere decir que estén diciendo tú gastas esto. Y ahí hay muchísimo sesgo, porque las fórmulas que existen una variedad. Las más famosas, les voy a decir rápido sus nombres, son Harris Benedict, Mifflin. La FAO también tiene las suyas, también tenemos unas para diferentes enfermedades. Por ejemplo, para trastornos alimentarios hay unas fórmulas específicas que se utilizan sobre todo para pacientes que viven con anorexia ya muy grave en cuanto a una desnutrición severa, para poder evitar ciertas condiciones que se llaman retroalimentación. Pero fuera de ese breviario cultural, por si algún día quieren compartirlo con los demás, estas fórmulas son tan distintas y tienen una historia detrás. Por ejemplo, la de Harris Benedict fue creada en 1919. O sea, ya pasó bastante tiempecito como para tener que actualizarla. Además de que justo también, por ejemplo, la de Mifflin o todas ellas, si nosotros hay una que le decimos rápida en el mundo de la nutrición, porque simplemente es hacer una par de multiplicaciones muy sencillas y ya se obtiene un promedio.
Pero las diferencias que existen entre cada una en cuanto a tu gasto energético, de decir, Dani necesita X cantidad de calorías para vivir, son tan diferentes que pueden variar de 100, 200, 300 hasta 400 calorías al día de diferencia, tanto para arriba como para abajo. Entonces, con esto que les quiero decir es, ninguna fórmula les va a decir cuántas calorías ustedes necesitan al pie de la letra. Ahí también viene la importancia de escuchar nuestras necesidades de hambre y saciedad, porque ellas son las que nos van a determinar cuánta comida es suficiente, no una fórmula, porque esa fórmula se ve modificada por tantas variables que justo considera el peso. Y sabemos que si el peso puede cambiar dependiendo a la hora que te peses, dependiendo del momento del día, pues la fórmula ahí se va a ver alterada. Y considerando el componente de la actividad física que les decía, existen muchísimas fórmulas para calcular actividad física. Hay algo que se llaman METs, hay otros que son factores, existen diferentes tipos de factores según la OMS, según la FAO. Entonces, hay veces que cada quien tiene sus propios factores. Entonces, en diferentes consultas, a lo mejor profesionales de la salud pesocentristas, vas a tener diferentes requerimientos a lo largo del día. Y eso sí es real. En la vida normal, todos tenemos requerimientos diferentes. Y algo muy importante aquí, sí existe esta asociación del balance energético que les decía, pero algo súper importante entender es que los seres humanos no somos sistemas cerrados. ¿Qué quiere decir esto? Si un ingeniero me está escuchando, me va a entender. Los sistemas es como una forma de entender cómo están interactuando todos los componentes dentro de este sistema. Entonces, cuando el sistema está cerrado, es que nada lo está afectando, es decir, que literal funciona como una maquinita. Pero el ser humano no es un sistema cerrado. El ser humano es un ser que se ve influenciado por muchísimas cosas. Entonces, este sistema puede cambiar. Es decir, aunque tú estés considerando un balance negativo, que sería un déficit calórico, puede estar sucediendo algo que pueda alterar ese balance energético. Puede ser que tú hiciste más ejercicio, puede ser que hiciste menos ejercicio, puede ser que ese día te sentías mal, puede ser que hay tantas cosas que este sistema nunca va a estar en equilibrio perfecto. Incluso se cita que el balance energético es dinámico, es decir, que va cambiando a lo largo de la vida. No siempre vamos a tener el mismo balance energético. Por ejemplo, lo que les decía, cuando somos niños o cuando hay mujeres embarazadas o en lactancia, el gasto energético tiene que ser positivo. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que consumir más de lo que gastamos. Y viceversa, a lo mejor hay circunstancias de la vida que las personas van a tener déficits calóricos o balances negativos. Y todo esto es muy importante considerarlo porque va a afectar el exterior a nuestro balance de energía. Entonces, habiendo dicho esto, ya pasamos al déficit calórico. Ahora sí. Entonces, ¿qué les voy a platicar? ¿Qué es el déficit calórico? Simplemente buscar el balance negativo. Vimos que es sumamente complicado determinarlo con ciencia cierta y que alguien te diga, tú tienes que comer esto para estar en déficit calórico. Ahora bien, algo súper importante para empezar. Yo les decía que existe algo en los tres componentes que es el gasto energético basal. Para los que no me están viendo, estoy simulando que me estoy acostando. Es cuando estamos en reposo. Y se recomienda que tú nunca, nunca en la vida bajes de ese gasto energético basal, porque es lo mínimo indispensable que tu cuerpo necesita para vivir. En promedio, los adultos de 18, 20 a 65 años, 60, 65 años, tienen un gasto energético basal aproximado, porque ya vimos que es sumamente difícil calcularlo, de 1,300 calorías. Un poquito más, un poquito menos. Entonces, desde ahí nos demuestran que las dietas de 1,200 calorías ya están abajo de nuestro requerimiento energético basal para existir. Y eso es una banderita roja, porque 1,200 calorías es lo que se ha estimado y consensuado que necesita un niño de etapa escolar. Entonces, imagínense desde ahí el riesgo que nos hacen los déficits calóricos extremos. Habiendo dicho eso, vamos a seguir repasando. ¿Qué es un déficit calórico? Comer menos de las calorías que nosotros necesitamos durante el día. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque desde ahí ya le estamos negando a nuestro cuerpo una necesidad fisiológica. Es decir, piénsenlo como si fuera dinero. Te voy a dar menos de lo que tú necesitas para vivir en el día. Hasta diríamos, no, eso es un tema de justicia social. La gente no puede vivir con menos de lo que necesita al día. Es un insulto el salario mínimo.
Lo podemos ver reflejado en las calorías que le damos a nuestro cuerpo, de alguna manera u otra. Entonces hay que tener mucho cuidado. También una de las características de una alimentación saludable, de acuerdo a la norma 043 mexicana, que es una norma que utilizamos los nutriólogos en México para educación en salud, dice que una de las características es que sea una dieta suficiente. ¿Qué quiere decir esto? Que cubra nuestras necesidades. Entonces, al estar en un déficit calórico que sea por debajo de tus necesidades, estás yendo en contra de lo que es una alimentación saludable de acuerdo a la norma 043 mexicana. Entonces, aquí dices, algo no me cuadra, como si soy profesional de la salud, tengo que proponer un déficit menor del requerimiento de la persona. Y entonces aquí es en donde entra esta cuestión otra vez de hambre y saciedad, alimentación intuitiva. Alguien no te puede quitar el derecho de comer. Esto es súper importante. Y bueno, habiendo dicho esto, ok, las dietas hipocalóricas, vamos a hablar de ellas. Son dietas en las que tenemos menos consumo de energía, pero al tener menos consumo de energía, también corremos el riesgo de tener menor consumo de nutrimentos, es decir, menor fuente de proteína, menor fuente de hidratos de carbono y menor fuente de lípidos, lo que en un futuro puede representar un riesgo de desnutrición. Y efectivamente es que todo el mundo dice, es que cuando haces déficit calórico también tus bioquímicos, tus análisis de sangre se modifican, entonces sí es salud. Pero pues obviamente se van a modificar si estás comiendo menos de lo que necesitas. Obviamente van a bajar, pero porque te estás yendo al otro lado. Entonces hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Y como vimos un poco también con la dieta cetogénica y con el ayuno intermitente, cuando faltan estas necesidades energéticas, el cuerpo se empieza a estresar. Entonces, cuando el cuerpo no tiene energía, el cuerpo no está consciente de lo que tú estás haciendo. Sí sabe que falta alimento, pero no sabe por qué razón está faltando alimento. Entonces, él muy amorosamente, porque lo hace desde amor, dice, esta persona está padeciendo hambre. Lo que vamos a hacer va a ser que nosotros vamos a contener nuestras reservas de energía lo más que podamos para que esta persona no se muera. Entonces, lo que llaman el famoso rebote, que empieza, perdón, que te estancas. Empiezas a bajar y de la nada te estancas. Pero es porque tu cuerpo dijo, vamos a bajar todo. Vamos a quedarnos con la poquita energía que tenemos y vamos a gastar menos energía, vamos a encontrar la forma de que nosotros necesitemos menos energía y con esto que poquito que nos están dando, hay que darnos y lograr sobrevivir. Entonces, si lo ven de alguna manera, el cuerpo simplemente está tratando de ayudarnos y nosotros le estamos sometiendo a más estrés. Entonces es cuando la gente dice, es que ya no estoy bajando, pero ya estás en un riesgo, ni siquiera a lo mejor no tendrías que haber bajado. Entonces ahí es muy importante estar atentos, porque ¿qué va a hacer el cuerpo? Mientras más déficit tú le metas, más se va a estresar y va a decir, tengo que aprender a vivir con menos. Y entonces va a ser, bueno, pues a lo mejor estos los distribuyo de aquí a acá, a lo mejor le tengo que pedir a alguien prestado, entonces voy a pedirle al músculo que me preste proteínas que tengan glucosa en su molécula para poder sobrevivir, porque mis eritrocitos y mi cerebro necesitan azúcar. Y entonces empieza a perder músculo. Empieza a bajar y a bajar y a bajar, a bajar tu cuerpo, que a lo mejor las mujeres, por ejemplo, yo les puedo compartir que cuando yo estaba en un déficit calórico extremo a causa de la anorexia, perdí mi periodo menstrual. Y es muy importante decirlo porque el cuerpo estaba tan alarmado que dijo, esta mujer, no, mi prioridad no va a ser que tenga su periodo, mi prioridad va a ser mantenerla con vida. Y es más, si ella se llegara a embarazar porque tiene su periodo, no va a poder vivir con otra vida. Necesito mantenerla a ella. Entonces, adiós periodo, se apaga el periodo. Entonces el cuerpo empieza a alterarse y decir, apaguemos esto ya no sirve. De hecho, hay mucha literatura que demuestra que mientras más bajo es el déficit calórico, más abajo de las necesidades energéticas que necesitamos para vivir, incluso se puede empezar a sacar proteína que tenga moléculas de glucosa del corazón. Entonces puede haber problemas cardíacos. Estaba revisando que un estudio se había visto que en déficits calóricos extremos el electrocardiograma se veía afectado entre la segunda semana que se empezaba a hacer el déficit. Entonces es súper importante tener cuidado con estos temas. Si se dan cuenta, otra vez nos estamos yendo al extremo completamente opuesto de lo que es salud. Y entonces aquí empiezas con esta angustia de decir, no, pero pues es que se siguen promoviendo y sigue bajando, se estanca, baja más, baja más, baja más. Y entonces
cultura de dieta que te hace creer que tú no puedes, que no tienes fuerza de voluntad, dejas la dieta, empiezas a comer y el cuerpo dice, si esta persona vuelve a pasar hambre, no la puedo dejar morir. Vamos a reservar todavía más energía para que si ella o él vuelve a dejar de comer, no tiene acceso a comida, no se muera. Entonces no solo recuperas el peso que según esto habías perdido con el déficit calórico, sino que recuperas todavía más peso porque el cuerpo se está tratando de proteger. Entonces, de verdad, hasta yo digo, velo con compasión, el cuerpo solo quería cuidarte, mientras la cultura de la dieta te estaba diciendo, tu cuerpo es malo, y tu cuerpo ahí te está demostrando, te estoy cuidando, de verdad quiero estar bien. Y entonces ahí demostramos cómo todo está centrado en ideales estéticos de delgadez. Y muchos dirán, dentro también de este sistema enfocado en IMCs, donde se dice obesidad, para los que no me estén viendo, estoy entrecomillando, luego podemos hablar un poco de eso, pero obesidad, sobrepeso, cuando también hablaremos del tema del IMC en próximos capítulos, es muy importante reflexionar que realmente a lo mejor ni siquiera es cuestión de hacer un déficit calórico, es cuestión de enseñarle a la persona a conectar con sus señales de hambre y saciedad, acompañarlas en ese camino y que ellos lo vayan descubriendo, que a lo mejor el peso no se ve modificado, pero sus patrones alimentarios se verán modificados, puesto que va a atender sus necesidades de hambre y saciedad. Entonces, ni siquiera va a entrar en un déficit calórico, a lo mejor simplemente es cuestión de integrar más alimentos, más variedad, y eso es lo que hacemos los nutriólogos en la alimentación intuitiva. Les vamos enseñando un camino en donde se rechaza la cultura de dieta y se busca la salud no centrada en peso. Y es súper fuerte porque muchas veces incluso personas que estarían categorizadas dentro del IMC normal, y aquí voy a decir, bueno, ya, consideremos el IMC normal, quieren bajar de peso y se someten a déficits calóricos. Y esto es sumamente preocupante. Y creo que aquí es muy importante decir que cada quien tiene diferentes objetivos. Yo no soy nadie para juzgar. Yo, literal citando, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, no conozco la historia de las personas que nos están haciendo el enorme favor de escucharnos y de compartir. Pero sí quiero hacer esta reflexión de que si ya estamos en un enfoque pesocentrista y estamos considerando el IMC de normalidad como saludable, porque hay gente que quiere seguir perdiendo peso e irse a la desnutrición. A lo mejor estás diciendo, ay, qué exagerada, no estamos buscando eso. Pero entonces ahí entra otra incongruencia. Insisto, cada quien tiene diferentes objetivos y cada quien es una persona con historias diferentes. Pero aquí yo vengo a incomodar con amor. ¿Qué quiere decir esto? Te estás sometiendo tu cuerpo a un estrés y al final del día puede repercutir más en tu salud. Entonces, recapitulando, ya vimos que tu cuerpo necesita energía para existir, básicamente. Y si tú vas más abajo de esa energía en un déficit calórico extenuante, estás dañando a tu cuerpo. Y vas a recuperar mucho más peso del que habías perdido porque tu cuerpo te va a querer proteger, porque tu cuerpo te ama. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de temas y sobre todo porque aún existe como mucho choque cuando hablamos de estos tres componentes, porque si uno se ve afectado, automáticamente todos se ven afectados. Por ejemplo, si tú estás en un déficit calórico por cuestiones de alimentación, es decir, que estás comiendo menos de lo que necesitas para vivir, pues automáticamente tu cuerpo va a pedir que hagas menos actividad física. O sea, esta cansancio, este letargo, es normal porque tu cuerpo también va a decir como, oye, no te muevas, no tenemos energía para movernos. Entonces se puede ver afectado. O a lo mejor justo al estar comiendo menos alimentos, también la termorregulación la termogénesis de los alimentos va a ver afectada. Entonces hay que considerar todos estos componentes. Insisto, es muy importante estar atentos a este tipo de cosas porque nos pueden llevar más a un punto de enfermedad. Y tengamos cuidado, porque esto es lo que se está promoviendo como salud, cuando la realidad es que no. Insisto, no soy nadie para juzgar. Cada quien tiene historias de vida completamente diferentes, objetivos completamente diferentes, pero sí, esto puede generar un poco de reflexión y entender tus motivaciones y a lo mejor ayudarte a prevenir un trastorno alimentario, que también es de mis principales objetivos en mi vida profesional y personal. Quiero hacerlo porque nunca sabes a dónde te puede estar llevando esto. Y una estadística muy fuerte, que
Es muy parte de este activismo contra la cultura de la dieta, pero es real. El 95% de las personas que hacen dieta y pierden peso lo recuperan. Solo se ha visto que personas que tienen cierto tipo de alimentación, el 5% en un periodo mayor a 10 años, pues puede mantener ese peso que perdió. Y ahí demuestra, por ejemplo, en cuestiones de alimentación intuitiva, que si tu cuerpo llegase a perder peso por cuestiones de cambio de hábitos y una vida de más integralidad, escuchar tus señales de hambre y saciedad, descanso, etcétera, pues ese no era el peso que te correspondía, que hablaremos un poco más en los próximos capítulos. Pero ¿qué pasa? Si el 95% de las personas lo están recuperando, algo hemos estado haciendo mal nosotros profesionales de la salud y podremos ser la causa de muchísimos males que están sufriendo nuestros pacientes. Así que nos invito a reflexionar, paciente, cliente, profesional de la salud, cuidado con lo que estás diciendo. Cuidado con lo que estamos promoviendo en redes sociales. Esas imágenes que para mí son trigger y me imagino que para muchas personas allá afuera sensibles al tema de la alimentación y con antecedentes o síntomas de trastornos alimentarios. Estas fotos donde vienen la cantidad de calorías que tienen los productos, los benditos sellos, son detonantes. Más allá de promover salud, están promoviendo angustia. Tengamos mucho cuidado. Y una vez más, tu cuerpo necesita energía, tu cuerpo necesita calorías, tu cuerpo necesita hidratos de carbono, necesita grasa, necesita proteína. Y esto viene en alimentos. Una vez más, esta reflexión del dinero me encantó. Si peleamos y debatimos todos los días como ciudadanos en México y en el mundo las injusticias económicas del salario mínimo, porque sabemos que una persona no puede vivir con eso, es lo mismo con el cuerpo. Tu cuerpo necesita lo digno para vivir. También es un tema de cuestión de justicia social. Por eso, dentro de los principios del desarrollo sostenible, está el segundo, que es el cero hambre, y hay muchos proyectos que buscan igualdad económica, porque se está evitando también esta cuestión de injusticia social, donde la gente no puede acceder a alimentos. Pero nosotros que sí tenemos esta disponibilidad, sentemos a escuchar a nuestro cuerpo y darnos cuenta que la solución no es restringir, sino escuchar. Y ahorita me llegó una luz muy bonita. No se trata de callar al cuerpo, se trata de escucharlo. No se trata de negarle comida, se trata de preguntarle, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas que haga? Y a lo mejor así nos daremos cuenta que el famoso déficit calórico ni siquiera debería de existir, sino más bien enfocarnos en nuestras necesidades de hambre y saciedad. Y una vez más, esta frase que dije hoy me gustó: sin incómodo que sea desde el amor. Nunca quiero faltarles al respeto, nunca quiero ponerlos en tela de juicio ni nada, simplemente es un llamado de atención desde el amor. Y son temas que me apasionan, como se darán cuenta, me empiezo a emocionar y empiezo a gesticular un buen, los que me ven en YouTube, muevo mis manitas, porque me encanta. Y realmente siento que mi vocación y mi misión aquí es, tanto personal como profesionalmente, informar para evitar trastornos alimentarios. Entonces, ya saben, cuidado con las dietas milagro, cuidado con los déficits calóricos, porque tu cuerpo necesita vivir. Rápido para ir cerrando, una duda muy común es: ¿cuánto tiempo puede estar en déficit? Pues incluso ya si se enfocaran en un, yo no me enfoco en eso, pero la literatura refiere que en un modelo pesocentrista debe ser un mes a lo mucho, 3 meses, 3 semanas, un mes de déficit calórico. Entonces tengan mucho cuidado. Y una vez más, en peso centrista, nunca menos de tu gasto energético basal. Así que tengan mucho cuidado, porque todos los componentes se pueden afectar unos por otros, más tu estado de salud, más tu etapa de vida. Niños pequeños, nunca en déficit calórico. Yo insisto, nadie debería estar en déficit calórico, pero simplemente se los dejo en la reflexión. Y pues igual, como les decía la vez pasada, cuando le den like, comenten por qué le dan like. Si le dan un like, de verdad comenten por qué, cuestionemos y pregúntenme cosas. A mí me encanta contestar preguntas. Entonces, de verdad les agradezco su escucha, su tiempo, su amor, y saben que estoy aquí para buscar su bienestar y que vivan sin culpas. De verdad que
cada lunes que ustedes escuchen esto sea sin culpas. No empiezo la dieta keto, no empiezo ayuno intermitente, no empiezo el déficit ni la restricción, me informo, investigo, pregunto, cuestiono, porque quiero mi salud. Mi salud es un don, quiero cuidar. Y hablaremos un poco más de temas de peso, salutismo, nutricionismo, porque es muy importante enfocarlo también en esos temas para no irnos a ninguno de los extremos. Pero espero haber llegado a sus corazoncitos y a sus cerebritos. Saben que cualquier cosa aquí estoy para ustedes. Una vez más, gracias a Producciones Ícaro por su tiempo, por su dedicación, por escucharme, porque me han de escuchar un montón de veces entre que lo grabo, lo editan, pero de verdad hacen un excelente trabajo. Los invito a que los sigan, también que sigan a su otro podcast que producen que se llama Contémonos. Es un podcast de historia que está chulísimo, sobre todo si te gusta la historia y te gusta que te la cuenten. 10 de 10, oigan, para también nutrir nuestro intelecto y nuestra cultura, esto nos ayuda muchísimo. Y bueno, yo soy Daniela Roldán, para servirles, me pueden encontrar en redes sociales como les.guild_more.love, en TikTok, en Instagram, en Facebook. En YouTube nos pueden escuchar como Sin Culpas Podcast, le dan manita arriba y le pican suscribirse y activan la campanita para que pues cuando se estrene el video corran a verlo. Y super notición, ya estamos en Apple Podcast, entonces pueden ir a Apple Podcast, Google Podcast o Spotify a darle like y agregarnos a su lista de podcasts para que vayan escuchando y reescuchando para seguirse informando y vivir con más amor. Saben que cualquier cosa estoy para ustedes y les deseo que tengan un excelente día, noche o tarde. Bye.